Bueno, como dijimos en la introducción, vamos a hacer una retrospectiva del Tratado de Libre Comercio, del TLC, y en esta primera parte, en este primer segmento, hablaremos un poco del entorno político y económico dentro del cual surgió o se motivó, o el gobierno mexicano se sintió motivado para negociarlo. El TLC surge digamos, es un resultado de toda una serie de eventos, de problemas muy serios que enfrentó la economía mexicana y el sistema político mexicano durante la década de los 80 y que culminaron precisamente con la negociación del TLC, y también una serie de cambios a nivel internacional que impactaron un poco las opciones que el país podía tener para resolver. ¿A qué nos referimos? Bueno, en primer lugar, conviene mencionar que la década de los 80 en la historia del país se la conoce como la década perdida, y no solo en México, sino en América Latina. Es una década que fue perdida en el sentido de que como resultado de la crisis de la deuda externa que sufrimos, en nuestro caso particular por la caída dramática de los precios del petróleo que se dio en el año de 1981-82 y toda la serie de eventos que propiciaron, se cayeron los precios del petróleo, subieron las tasas de interés y el capital sufrió una fuga masiva de capitales y el gobierno se vio obligado, decidió que para frenar dicha fuga se hizo una nacionalización de la banca, congelamiento de cuentas. Y todo esto tuvo un significado político enorme porque se rompió el pacto que había en todo el periodo de posguerra en que el Estado había respetado un poco las reglas de que el sector privado iba a conducir el proceso de desarrollo económico y el gobierno iba a fijar las reglas políticas, pero nunca había habido una situación en la cual se había decidido nacionalizar la banca. Entonces esto generó una situación en que el país se encontró en una crisis agudísima de fuga de capitales, de caída del PIB, caída de salarios y de una búsqueda interminable de soluciones para resolver la crisis que se dio. Y entonces se implantaron toda una serie de reformas económicas, se vendieron empresas públicas, se tuvo que reducir el déficit como parte de un programa de estabilización que llegamos con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, se dio un debate al interior del gobierno y de la sociedad sobre qué era lo que requería el país. Y yo creo que la conclusión a la que se llegó fue que ya no podíamos mantener el modelo de desarrollo en base a la sustitución de importaciones, que era lo que había predominado durante 40 años, y que era importante iniciar un nuevo modelo. Pero esto no fue fácil, porque todavía en los primeros años de los 80 pues había miembros en el gabinete que no estaban convencidos de que era necesaria hacer el cambio de rumbo. Por ejemplo, algunos países de América Latina, Alan García en Perú convocó a varios países a que hubiera un cartel de países para impedir y para forzar que los países avanzados nos perdonaran la deuda y no pagar la deuda, etc. Había, digamos, ciertas opciones. Y yo creo que en el país también había gente que decían, no necesitamos, parte de la deuda tiene que ver con lo que los bancos eran responsables. En fin, había un debate, pero lo que era cierto es que no había capital, estaba la economía, van a poder ver en una gráfica, van a ver la caída dramática del PIB que se dio en 81-82, del 6-7%. Y luego cómo en los siguientes años el crecimiento es muy pequeño. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Entonces se pensó en buscar opciones, en abrir la economía, tratar de buscar generar remesas a través de promoción de exportaciones y atracción de capital. Y se pensaron a qué tipo de opciones podía haber. Una de ellas que se escogió fue que finalmente debíamos de ingresar al GATT, y que este acuerdo general de aranceles aduaneros y comercio, al que no habíamos ingresado en los 80, finalmente podría ser una solución para, mediante el comercio internacional, podríamos obtener las divisas que necesitábamos. El problema del GATT se decidió, ingresamos, había una ronda de negociación. El problema es que la ronda tuvo dificultades porque no lograba avanzar muy rápidamente, y los problemas se estaban acumulando. Se pensó como segunda opción tratar de acercarnos a América Latina, cuando América Latina, sobre todo países como Brasil y Argentina, anunciaron en ese momento
que iba a haber un acuerdo que posteriormente se convertiría en el Mercosur. México se acerca y los brasileños y los argentinos nos dicen que ese acuerdo es precisamente un acuerdo para ellos como región y que realmente no consideraban que fuera posible que nosotros participáramos. Otra opción que se buscó fue ir a Europa, que siempre había sido también una región en la cual buscábamos exportaciones. En los 70 habíamos empezado a negociar con ellos, teníamos acuerdos, había un crecimiento importante y se pensaba que con Europa tal vez podría ser una opción para la negociación. Y lo que ocurrió fue que en una visita, y esto está documentado en el libro del presidente Salinas, en una visita que hizo el presidente a Davos, en esta reunión que hacen los líderes de la industria, etcétera, anualmente, el presidente Salinas recibió el mensaje de que ellos estaban interesados en más bien invertir y pensar en un nuevo modelo en el cual los países de Asia, de Europa Oriental, iban a ser integrados dentro de la Unión Europea. Y ellos mismos en alguna reunión, lo menciona el presidente Salinas, se le recomienda a Salinas que por qué no busca la opción de alcanzar algún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Y esto lleva a la decisión de que sí podría ser una opción. ¿Por qué Estados Unidos y Canadá se les considera que eran países que probablemente nos iban a poder abrir mercados muy importantes, sobre todo el de Estados Unidos, el mercado más dinámico en ese momento y sigue siéndolo? Y tal vez con participación de nuestras exportaciones podríamos obtener. Pero sobre todo lo importante era que pese a todas las reformas que habíamos llevado a cabo unilateralmente, el ingreso al GATT, no regresaba el capital y se llegó a la conclusión que necesitamos mandar un mensaje tanto al nivel interno como externo, de que nos íbamos a comprometer a largo plazo a un nuevo modelo en el cual, por ejemplo, no íbamos a recurrir a medidas como la nacionalización de la banca, congelamiento de cuentas o cosas como las que habían pasado es decir, había que demostrar que a partir de ese momento íbamos a tratar de jugar de acuerdo a las reglas internacionales que estaban en vigor en la época. Además, se pensaba que el mundo se estaba desmembrando en bloques. El propio Europa había señalado que iba a integrar a los países de Europa Oriental, como ya mencioné. Mercosur se estaba cerrando. Canadá, por cierto, ya había negociado un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio que, en un análisis que se hizo en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se llamaba en la época, en el actual momento la Secretaría de Economía, se llegó a la conclusión de que ese acuerdo iba a crear una serie de desviación de comercio para muchas de nuestras exportaciones. Entonces, finalmente se pensó que sí era una opción y un poco que Estados Unidos y Canadá podrían ser los países que nos darían, bueno, aquí debería yo decir, más bien en este primer momento se pensó en Estados Unidos. No estábamos hablando de Canadá, y en la siguiente sección veremos qué exactamente lo que ocurrió, por qué Canadá finalmente entró en la agenda. Pero bueno, entonces para concluir esta sección, un periodo largo de sustitución de importaciones que había hecho crecer a la economía importantemente, pero que en la década de los 80 entra en crisis aguda, y que era importante buscar una solución a esa crisis que nos afectó enormemente, y no había fórmulas alternativas a una potencial relación más estrecha económica con Estados Unidos, porque Estados Unidos, a final de cuentas, de hecho, según hemos visto en recientes estudios que se han hecho, el propio Bush, el presidente Bush, que en ese momento estaba de presidente de Estados Unidos, ya le había sugerido al propio presidente Salinas que por qué no se pensaba en un acuerdo más amplio, en un acuerdo que nos permitiera compartir mercados, etcétera. Y Salinas en una primera etapa había dicho que no, intenta América Latina, intenta Europa, pero luego se convence de que, dada la situación mundial, de un mundo nuevo en el que una globalización económica, fragmentación de bloques, era importante que México participara como un actor relevante, y el cual nos podría permitir recuperar la senda del crecimiento económico, y al mismo tiempo dar una señal interna de que el país se iba a comprometer a reglas claras y precisas a través de un acuerdo que íbamos a negociar con Estados Unidos en cualquier momento, y que se anuncia precisamente en mayo del año 1990.